Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, un placer estar aquí contigo, Samuel. Qué privilegio que podamos estar juntos. Para mí es un gozo, de verdad que sí. Y además que podamos estar, pues, Bueno, en este entorno privilegiado. Esto ya es un marco maravilloso. Sí. Este entorno me permite llevar las gafas, que los telespectadores me perdonen, pero este sol que tenemos... luminosidad tremenda. Sí. Estábamos comentando hace un poquito, en relación al espacio precioso, ¿no?, que tenemos aquí, que durante la pandemia grabamos contigo en Home Media un programa de podcast que se llamaba La Otra Orilla. Sí, efectivamente, me acuerdo. Que invitamos a todos, pues, que puedan escuchar esas reflexiones que hicimos en esos momentos tan críticos del inicio de la pandemia. Sí. Fue muy agradable aquella grabación, la recuerdo como algo muy grato. Y ahora estamos de verdad en la orilla. Sí, efectivamente. Así que, bueno, tenemos por delante unos minutos de conversación. Antonio, no sabía cómo empezar la entrevista porque enfermero, psicólogo, pastor, ¿con cuál de ellas te sientes más identificado? ¿Nos dejamos alguna? Bueno, la verdad es que me siento agradecido a Dios, ¿no? Porque me he sentido identificado con cualquiera de estas profesiones que has mencionado, ¿verdad? Ha sido para mí un gozo. Incluso una anterior que tuve a estas, de enfermería y tal, que fue la albañilería. Fíjate. Sí. ¿Cómo fue aquello de la albañilería? Bueno, resulta que a mí no me gustaba estudiar. Yo lo del estudio no parecía que iba conmigo. Lo pasaba mal, me costaba mucho concentrarme, sacar los cursos. Nunca tuve que repetir un curso, pero siempre sufriendo, siempre en los veranos estudiando y tal, ¿no? Y cuando llegué al COU, a principios del COU, le dije a mi madre: mira, mamá, yo no quiero estudiar, ya estoy harto de estudiar, ya tengo 17 años, yo quiero trabajar. Y mi madre, con mucha sabiduría, me dijo: tú no dejas el estudio. Tú acabas por lo menos el COU, acaba el COU, y luego ya veremos. El COU iba hasta los 18 años, 17, 18. Entonces, efectivamente, acabé el COU, de hecho lo aprobé, pero ya le dije, no, yo no quiero estudiar más. Y entonces me puse a trabajar. Como mi padre era albañil, bueno, era encargado general de obras y tal, pero él era un albañil muy cualificado, era una persona muy inteligente. Entonces dije de irme con él, me puso en una de las obras y allí empecé a trabajar. Y bueno, ya me sentí también identificado con esa profesión. Me gusta la albañilería, la construcción. Incluso creo que fue el primer encuentro que tuve con un verbo que creo que para mí ha sido siempre muy significativo después, que es el aprender. O sea, en la albañilería vi lo bonito que era aprender y empecé a aprender cosas. Y de hecho, bueno, al año y medio así me subieron de categoría, porque era peón, luego me subieron de categoría. Y eso fue una experiencia muy buena para mí. Luego es cuando ya pasé a la enfermería, porque un primo mío me llamó, que era enfermero, Vicentín, mi primo Vicentín. Y entonces me dijo: oye, Antoñito, que a mí en familia me llaman Antoñito. Oye, ¿y a ti no te gustaría estudiar enfermería? Digo, no sé. Y bueno, me animó, y entonces la enfermería para mí fue algo maravilloso, algo maravilloso. Y ahí fue como mi descubrimiento, el aprender a cuidar, Oye, me pareció aquello fantástico. Saltaste de cuidar el cuerpo a cuidar la mente, después con psicología. Sí, efectivamente, de cuidar el cuerpo a las personas mayores, de estar ahí atendiendo, luego a la psicología, que era como otro aprender, ¿no? Un aprender a entenderte y a entender a los demás, ¿no? Por lo menos esa era la motivación más fuerte que tenía, ¿no? Y psicología fue para mí algo, me sentí también muy identificado con ella. De hecho, estoy convencido de que el Señor me dijo: estudia psicología. Sé el sitio. Esto, Samuel, es algo, ¿verdad? Esa cosita interior que uno, esa convicción. Yo sé el sitio, el momento en que Dios me dijo: estudia psicología. ¿Recuerdas esa presencia? Totalmente. Como si me hablara en el interior de mi alma, me dijo: estudia psicología. Y entonces me puse a estudiar 5 años, era entonces una licenciatura. Y bueno, luego ya pasado el tiempo es cuando llegué al pastorado. De una forma un tanto... Porque, digamos, lo tuyo es una vocación, o que utilizamos este término, una vocación tardía, por así decirlo. ¿Con cuántos años comienzas a estudiar teología y cómo llegas hasta ese punto, hasta esa decisión, ese viaje, ¿no? Pues mira, esto que dices de vocación tardía, yo recuerdo una cuñada mía
que un día se equivocó al decirlo y dijo, sí, tú eres de vocación retardía, ¿no? Me hizo mucha gracia porque es verdad, ya se me pasaba el arroz, ¿no? Yo no contaba con ser pastor, en absoluto, no era mi idea. Estaba apasionado con la psicología cristiana, o sea, la psicología con la Biblia, con la hermana White, me parecía una veta de oro maravillosa, extraordinaria. Yo disfrutaba, o sea, era para mí ya una pasión. Y es cuando entonces se dio el caso, el Señor me llevó a una experiencia que prácticamente yo la catalogo casi, no sé, milagrosa, porque fue algo muy, muy curioso. Si quieres te cuento un poquito. Sí, por supuesto. Bueno, resulta que yo era miembro de la iglesia de Puerto Sagunto. Y un viernes por la noche fui a la iglesia. Casualmente, no sé por qué motivo, Mari no vino esa noche, no sé, se quedó en casa. Yo fui a la iglesia y en un momento determinado entró un hermano que había venido a estudiar teología. Él es pastor ahora en Estados Unidos, Ariel Acosta. Y al verlo, le saludo. Lo había visto solo un par de veces y en una ocasión habíamos hablado un poquito. El caso es que en relación con la conversación que habíamos tenido le hago una pregunta, ¿no? Y entonces Ariel, que era quien le haya conocido, era una persona especial, muy interesante, y coge, me pone la mano así sobre el hombro y me dice, Antonio, ven, y me saca de la iglesia, me saca fuera, estábamos en el hall, me dice, mira, si tú no me haces esta pregunta, yo no te habría dicho lo que te voy a decir ahora. El caso es que me dice, mira, llevo mucho tiempo orando por ti. Claro, yo cuando me dice que estaba orando, yo no le había contado que tenía ningún problema ni nada. Sí. Y dice, mira, todas las noches a las 10 de la noche oro por ti. Yo le escuchaba. Qué bonito escuchar eso de alguien, sí, ¿no? Sí, pero además extrañado porque no veía, no acababa. Una relación. Casi no nos conocíamos. Y me dice, mira, y yo le digo al Señor, Antonio tiene que ser pastor. Claro, yo le oía y no salía de mi asombro. Yo soy introvertido, aquello no, me resultaba muy, muy extraño. Y me dice más, y tiene que estudiar, le decía esto a Dios, tiene que estudiar en Montemorelos. Vamos, yo escuchaba aquello y me parecía ciencia ficción. El caso es que, o sea, valoraba su oración, valoraba su interés, pero, o sea, mi cabeza no acababa de asimilar la situación. El caso es que siguió hablándome y llegué a tener la convicción de que Dios me hablaba a través de él. Bueno, salimos ya, entré en la iglesia, no sé lo que oiría ni lo que pensaría. El caso es que fui a casa y entonces Mari estaba leyendo, estaba sentada en la cama, estaba leyendo. Y le digo, Mari, bueno, me meto primero en la cama, me siento al lado de ella. Y le digo, oye, Mari, creo que Dios me está llamando al ministerio. Y recuerdo su reacción. ¿Qué me dices? Saltó de la cama en ese momento, ¿qué pasa? ¿Qué me dices? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Claro. Yo había ido a la iglesia en condiciones normales y volvía con eso. Y digo, mira, de verdad creo que Dios me ha hablado con mucha claridad. Y recuerdo que me decía, bueno, pero nosotros estamos bien, tú sirves en la iglesia, tú vivimos en un sitio que nos gusta y tal. Y digo, sí, pero creo que de verdad. Y entonces ella esos recuerdos que ya se te quedan para siempre, ¿no? Me dijo, mira, Antonio, si tú tienes la seguridad esa, vamos a donde sea, voy contigo. Me acordé de Noemí y Ruth, ¿verdad? Porque es que lo reprodujo con su actitud y sus palabras. Y bueno, a partir de ahí, Samuel, fíjate, al día siguiente, yo introvertido, más bien para pensarme las cosas y tal, al día siguiente estaba hablando con el pastor Miguel Ángel Ross y le estaba preguntando si me podía matricular. Era el día en que empezaba el segundo trimestre del curso. Y ahí empezó mi... Fíjate, ¿cuántos años tenías en ese momento? En ese momento tenía 42 años. 42 años. Sí. 42 años. Y bueno, recuerdo, ahí empecé a estudiar. Y bueno, cuando acabamos, que entonces, ¿verdad?, aquí en nuestra facultad, pues no se estudiaba, en el seminario no se estudiaba todo, tenías que salir fuera. Y yo miré Entre Ríos, Argentina, Newbold en Inglaterra, Cologne, miré diferentes posibilidades. La puerta que se abrió de par en par
Montemorelos, en México. Y allí fuimos con la familia, guiados por el Espíritu. Fíjate. Y fue una experiencia maravillosa. Y el Señor es como si sellara su llamamiento, porque, ya digo, Montemorelos. Y fue una experiencia fantástica. Qué bueno. En todo este recorrido, al final la vida es esto, ¿no? Es un camino en el que vas pasando por diferentes fases, a veces parece una montaña rusa o un electrocardiograma, no sé. ¿De qué manera relacionas la cuarta profesión que has añadido, la de albañilería? Porque has trabajado en todas ellas. Sí. ¿De qué forma crees que están relacionadas y de qué manera te han ayudado a ejercer tu ministerio pues con muchas más herramientas, ¿no? Bueno, la albañilería, prácticamente yo lo que sé es muy poquito, ¿no? Pero me introdujo en ese verbo que antes decía, ¿no? El verbo aprender, lo bonito de aprender cosas, ¿no? En este caso, una actividad manual, una profesión manual que es muy valiosa y que además tiene necesidad de mucha... Yo admiro mucho a un buen profesional, ¿eh? Tiene que tener no solo manualidad, sino mucha capacidad, incluso intelectual, ¿no? Pero sobre todo luego ya en enfermería, psicología, teología, pues yo he visto la mano del Señor, ¿verdad? Cada uno de nosotros es la historia de Dios actuando en la vida de sus hijos, ¿no? Y bueno, me llevó de la parte física a la parte más mental, psicológica y tal, finalmente a la espiritual. Es un poquito el texto de Primera de Tesalonicenses, ¿no? Cuando habla de espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. O sea, pues me llevó, me paseó, me condujo por esas tres dimensiones y la verdad es que me he sentido muy feliz. Cada uno. Al final son dimensiones de una misma unidad, ¿no? Sí. Que están todas interconectadas. Y luego en el ministerio, en el pastorado, se integra todo, todo. O sea, ahí está todo lo que el Señor ha ido poniendo a lo largo de la vida y bueno, pues gestionas de todo y igual ves, bueno, dentro de la enfermería estaba la podología, que bueno, me gustó también mucho la podología, ¿no? Que era una rama de la enfermería. Y yo hoy veo a alguien caminar y enseguida, pues a lo mejor le digo, ya, tiene que ir al podólogo, vaya. Porque todo está integrado, ¿no? Todo está integrado. Pero sobre todo, cuando eres pastor, eres pastor. O sea, la vocación suprema, si podemos decir de alguna manera, es el pastorado. El ministerio te captura. Y si Dios te llama a eso, porque te puede llamar a otras cosas, pero si te llama a eso, eres pastor. Y serás pastor. Bienaventurados tus pies, que se han convertido en portadores de buenas noticias, ¿no? Como dice el texto. Es el privilegio que Dios nos da. Antes evidentemente, de tener este llamado tan claro que nos comentas, este testimonio, ¿cómo conociste a Jesús? ¿Quién era Jesús para ti cuando te encontraste con Él? ¿Y quién es Jesús para ti hoy, ahora mismo, aquí? Bueno, Jesús para mí era un nombre de pequeño y tal, ¿no? Porque mi mamá era católica, nos llevaba a misa y casi simbolizaba el aburrimiento. Tengo que decirlo, porque me llevaba a misa y lo único que estaba deseando es que acabara aquello. Se me hacía muy pesado. Pero lo cierto es que un domingo íbamos, un primo mío, José Antonio y yo, teníamos un plan para ese domingo, teníamos yo 17 años, él también, somos de la misma edad. Y entonces dos chicas nos salieron al encuentro repartiendo unos folletos, invitándonos a entrar a una iglesia evangélica. Y yo recuerdo que tomaba los folletos y me los ponía delante de la boca porque me entraba risa de escucharlos. No quería ofenderlas, pero me entraba risa. Me ponía el folleto así. El caso es que hablando, ya a la tarde se nos había roto y entramos dentro de la iglesia evangélica a ver qué era aquello. Pues vamos a ver qué es lo que dice. Y ahí es donde me llevé yo mi primera sorpresa con Dios. El pastor evangélico, que recuerdo su nombre, Benjamín, hizo un llamamiento. Predicó sobre Juan 3:16. Y hizo un llamamiento. Y yo recuerdo que sentía un impulso tremendo a levantarme. Fíjate. Yo decía... Siendo contrario, que habías entrado tú ahí casi como una mofa, bueno, a ver, ¿no? Sí, a ver qué decían, ¿no? Ya que yo estaba a veces, pues a ver qué decían. El caso es que habló de Jesús de una manera que yo sentía un impulso tremendo a levantarme. Y yo, en un diálogo interno, decía, bueno, pero ¿cómo me voy a levantar? ¿Cómo me voy a levantar yo ahora? Hay una pelea ahí, ¿eh? Y no me levanté. Pero aquello me sacudió. Fue como un calambrazo interior a mi espíritu y salí de allí un poco
Pero aún, claro, yo tenía mi lucha interior, yo tenía mis conceptos, mi idea, mi trayectoria, un poquito así. El caso es que de vez en cuando fui yendo. Y cada vez, bueno, empecé a leer la Biblia y empecé a encontrar allí algo diferente, absolutamente distinto a lo que podía haber encontrado hasta entonces, ¿no? Empecé a estudiar la Biblia y bueno, aquello me va a cautivar. Okay. Fue después, recuerdo que iba con Antonio Lerma, que le había invitado yo a ir a la iglesia evangélica un día, a otra iglesia evangélica, hacían un encuentro, una cosita especial. Y entonces cruzando entre calles, buscando nuestra casa, porque Antonio Lerma y yo somos amigos desde jovencitos y vivíamos cerca. Y entonces, entre calles, pasamos delante de la iglesia adventista del séptimo día de Guinardó. Y justo, cuando estamos leyendo el cartel y decimos, ¿y esto qué es? En eso se abren las puertas, era entre semana, Misión 73. La única vez que yo recuerde que se ha estado durante un mes entero, todos los días, predicando en la iglesia, invitando a personas. Y entonces coincidió ese mes, esa semana, ese día y ese horario. Se abren las puertas y sale el pastor Cardona, el hermano primero. Y nos ven allí, yo con mi Biblia y mirando el letrero. Y ahí empezaron a hablarnos, el pastor Cardona empezó a hablarme. Me habló, yo lo digo a veces siempre con mucho cariño hacia el pastor Cardona, al que aprecio muchísimo. Me habló, pero me habló de una cosa que normalmente no se suele hablar. Pero no sé si es que me vio, no sé, pero el Espíritu le guió. Pero empezó a hablar de las 70 semanas, la profecía. Madre mía, fíjate. Sí. El caso es que la profecía y tal, y yo salí de allí, que yo creo que no había una neurona que estuviese tranquila, estaban todas chisporroteando. Y empecé a estudiar. Y fue el inicio ya de conocer la palabra de Dios, con más profundidad. Vi que la Iglesia Adventista realmente tenía una fidelidad al escrito, está maravillosa. Ahí ya Jesús empezó a ser ya para mí lo más grande. ¿Qué es lo que más te sorprende de la mente humana, de la psicología, del ser humano al final, que has tratado tanto de diversas formas? Sí, bueno, a mí en la mente que me apasiona, cada vez me apasiona más. Cada vez creo que leo más, cada vez creo que veo más, cada vez... O sea, es algo que me captura de una forma maravillosa. Sobre todo me hace pensar en Dios. Hay un programa que llevo en alguna ocasión en una iglesia que basándome en algunos escritos, algunas documentaciones científicos y tal, que se habla que solo hay algo comparable a la complejidad del universo cuando nos acercamos al cerebro. Claro, el cerebro humano, 86.000 millones de neuronas. Cada neurona se puede relacionar, o sea, interconectar 10.000 o 50.000 conexiones. O sea, 1 billón de neuroglias que sostienen, alimentan, corrigen, curan las neuronas cuando hay lesiones y problemas. O sea, una complejidad extraordinaria, tremenda, maravillosa, ¿no? Y eso te hace pensar en un Dios que realmente vertió su imagen y semejanza en nuestro cerebro. O sea, somos, podríamos decir, el top, ¿no? El hombre y la mujer somos el top de la creación de Dios en la Tierra. Sí. Pero dentro de ese top es el cerebro, es el sistema nervioso y el sistema endocrino, ¿no? Ahí unidos, posibilitando la vida espiritual y tantas cosas maravillosas, ¿no? Entonces a mí del cerebro podría decir que me interesa todo, ¿no? Me gusta todo. Ahora es verdad que ha habido un par de ramas que me han parecido apasionantes. Una ha sido el aprendizaje, quizás porque me costaba tanto aprender. Cuando estudiaba psicología, todo lo que tenía que ver con aprendizaje lo incorporaba, intentaba aplicarlo a la Biblia. Y el aprendizaje es algo que me apasiona. Luego la clínica, lo que es la terapia, y finalmente la terapia familiar es lo que finalmente me cogió de la solapa y me dijo, quiero utilizarte aquí. Has estado sirviendo durante años en el ámbito de la familia, sigues haciéndolo, pues ya no de una manera, digamos, oficial, pero eso está ahí, ¿no? Eso no caduca nunca. Sí. Creo que vemos cómo Satanás tiene un especial interés, el enemigo, el mal, tiene un especial interés en destruir el concepto de familia. ¿Cómo ves tú esto? A las familias que nos escuchan, ¿qué les podrías decir? Bueno, realmente es verdad que el Señor me ha dado el privilegio de servir en el área de la familia durante años. Y ahora, aunque estoy jubilado, en fin, seguimos ahí un poquito, ¿no? Pero ya en otro ritmo, en otra forma, ¿no? Pero es verdad, la familia
La familia es algo maravilloso, ¿verdad? Yo creo que estamos convencidos, y cualquier persona puede estar convencida de que la familia es lo más importante. Bueno, la familia fue creada por Dios, ¿no? Es un invento maravilloso del Señor. Y realmente Dios muestra en el proyecto que estableció para la familia, pues lo importante que iba a ser. La familia nos da cuidado físico, ¿verdad? Porque nacemos muy precozmente, ¿no? Con mucho margen para el aprendizaje, precisamente. A diferencia de otros animales más acabados, ¿no? Sí. Están más terminados en el momento de nacer, ¿no? Pero luego es que aparte del cuidado físico está todo el vínculo que se va a crear, todo el apego, la educación, la socialización, y realmente los valores, los principios, ¿verdad? La protección del medio externo. Yo estoy convencido de que si Dios no hubiese establecido la familia, la humanidad no hubiese llegado a esto. No hubiera sido imposible. O sea, la familia es la clave de la supervivencia de la humanidad. Y ya no digamos de sus valores, los lazos que se crean en una familia es algo maravilloso. Dios ha establecido ahí cosas fantásticas. Tú le dices a un papá, tu vida o la de tu hijo. ¿Y cuánto tiene que pensar un papá? Una mamá. No, son lazos extraordinarios, tan fuertes, que si no existieran nos diluiríamos en una sociedad cambiante, con antivalores y con ideas y conceptos pues, que muchas veces llevan a la pérdida, ¿no? del ser humano, de sus principios y del sentido de la vida, ¿no? Creo que la familia, bueno, sabemos, ¿verdad?, que está establecida en el Génesis, en los primeros capítulos, en el 1, en el 2, y realmente Dios ahí concibió algo valiosísimo a nivel emocional, a nivel cognitivo, a nivel general. Es indispensable. Tenemos que cuidar de estas familias porque es lo más valioso que tenemos. Cambiando de tercio, ¿tu comida favorita, Antonio? Bueno, mi comida favorita, Samuel, no me quiero poner en plan romántico, pero te diría que casi cualquiera tomada con mi esposa. De verdad, o sea, a mí me gusta comer. O sea, creo que la comida es un placer que Dios nos ha dado a todos, pero yo disfruto muchísimo. Muchas veces lo hablamos, Mari y yo, ¿no? Comer juntos, en cualquier sitio, cualquier cosita a veces, ¿no? Pero comer juntos es un momento que... Y eso que jubilados ya no, siempre, ¿no? Sí. Pero es que lo saboreamos, nos gusta muchísimo. Esa respuesta es muy buena, me la voy a anotar para cuando me la pregunten y cuando mi mujer me pregunte, cariño, ¿qué comemos hoy? Lo que quieras, pero contigo. Eso va a quedar fenomenal. ¿Tu color favorito? ¿Tu color favorito? Mi color favorito desde siempre ha sido el color rojo. El rojo, ¿eh? Sí. De hecho, en mi Biblia marco mucho el rojo. Todos los textos espirituales los marco. Ahora que dices esto, ¿tienes alguna disciplina, alguna rutina espiritual de estudio de la Biblia, de aprendizaje? Porque los que te conocemos un poco sabemos que sí, que algo tienes y que en tu cerebro están almacenados de forma muy ordenada muchos textos bíblicos. ¿Qué les podrías decir a los que nos escuchan a modo de consejo, de mira, esta es mi experiencia? Bueno, siempre al final está el Señor en el principio de todo. En un momento determinado, precisamente porque el tema de aprendizaje me interesaba tanto y fui incorporando muchas cosas a nivel de anatomía, fisiología, a nivel de espiritualidad, a nivel de psicología en general, de cómo funciona la mente, fui elaborando una rutina, un sistema de lectura de la Biblia que intenta incorporar pues, esos aspectos. Prácticamente 22 aspectos anatómicos, fisiológicos, psicológicos, puntuales. Y es un sistema que yo lo utilizo en terapia incluso y que forma parte de mi vida espiritual. O sea, diariamente es el sistema que yo sigo. Entonces es un sistema que yo utilizo mucho, digo, en terapia porque tiene una finalidad ya no solo espiritual, sino de tipo psicológico. O sea, realmente tiene que la palabra de Dios tiene un poder a nivel mental, a nivel psicológico extraordinario. Y este método, que bueno, el método, me puse el nombre en su día, método de velocidad proyectivo, intenta ponerte en conexión al leer el texto bíblico con aquellos textos que te pueden ser más estimulantes, más terapéuticos, que más estás necesitando, ¿no? Entonces hay una playlist que la mente funciona de determinada manera y si tú respetas eso, se producen ciertos efectos. Entonces, esto vino del Señor totalmente, porque si no, no hubiera podido tener tantos testimonios de personas que lo siguen y que ven un gran beneficio en ello. O sea, por eso digo que
que el Señor seguro estuvo ahí en la raíz de todo esto. Y luego también tengo otra cosa que a lo largo de los años pues, he ido haciendo, y es que yo me gusta repasar, a veces descanso una temporadita, no lo sigo, pero generalmente voy repasando la Biblia por capítulos. Entonces yo tengo mis fichas con todos los capítulos de la Biblia y todo lo que voy seleccionando en cada capítulo. Entonces yo he procurado... Haces anotaciones, digamos, sí, en esas fichas sobre lo que lees, esto te llama la atención. Bueno, no, en esas fichas es literalmente el texto bíblico. Ajá. Entonces hay capítulos donde yo recojo 10, 12 versículos, en otros 3, en otros 2, en otros 15, 20. Y luego eso, pues he procurado, aprovechando también lo que he aprendido sobre aprendizaje, memorizarlo. Entonces, bueno, pues prácticamente cada capítulo tiene una identidad. Ajá. Y cada capítulo pues me dice algo especial y puedo conocer, puedo recordar el contenido de esos capítulos. Pues eso es algo que me ha apasionado. Eso, incluso cuando empecé no sabía que se pudiera hacer. Yo me voy a armar un lío aquí, pero sí, finalmente puedes acordarte de cada capítulo y el contenido que tiene. Y el cerebro trabaja, empieza a asociar, hace como de concordancia. Bueno, pero todo esto es del Señor, ¿no? Cosas que, como me ha gustado esto. Entonces, si tuviese que dar un consejo a las personas que nos ven, nos escuchan, diría que, bueno, por encima de cualquier método y por encima de cualquier otra cosa, la palabra de Dios es viva y eficaz y es cortante como espada. Texto bíblico de Hebreos 4, ¿no? Y tiene la capacidad de tocar exactamente lo que tiene que tocar, sin hacer daño. O sea, yo digo a veces que el instrumental que más he utilizado como instrumento así, ha sido el bisturí. Y el bisturí, precisamente, es útil porque tiene un filo maravilloso. Entonces puedes llegar al lugar donde tienes que hacer alguna cosa de cirugía y no dañar los tejidos limítrofes. Entonces la palabra de Dios tiene la facilidad de tocar la emoción, el sentimiento, la actitud, la palabra que tiene que ser sanada, ¿no? Entonces la palabra de Dios es la depositaria de la verdad, ¿no? Como dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación, ¿no? Eso es la palabra, ¿no? Entonces, que uno tenga un método, otro método. El método que estoy diciendo, para mí el Señor lo ha bendecido mucho, ¿no? Pero también hay otros. ¿Cuál es tu versículo favorito ahora? Porque igual has ido cambiando. Bueno, la verdad es que en Biblia, pues, pueden estar señalizados 8.000 o 9.000 versículos, ¿no? Hay un texto de Jeremías 29 donde dice: yo sé, dice el Señor, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de desgracia, para daros un porvenir y una esperanza. Ese texto me parece maravilloso, porque es como que el Señor abre su corazón, abre su pecho, ¿no? Y nos dice esto: yo sé lo que pienso acerca de ti. Yo quiero lo mejor para ti. Quiero darte un porvenir, quiero darte una esperanza, quiero darte un porvenir eterno. Ese texto es maravilloso. Y hay otro texto que también para mí es muy, muy fuerte, ¿no? El texto de 2 Corintios, cuando dice: mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, que es su carácter, vamos siendo transformados de gloria en gloria como a su imagen por la acción del Espíritu. Entonces, ese texto me parece maravilloso porque Jesús es que, aparte de nuestro Salvador, es nuestro modelo perfecto. Cuando uno piensa en la mente, en el cerebro, cuando piensa uno en lo que somos, mirar a Jesús es ver lo bonito de la bondad, de la entrega, lo bonito de la espiritualidad, de la sinceridad, de la autenticidad. Es ver lo bonito de lo que puede ser la mente, ¿no? De lo que será la mente un día, ¿no? En la tierra nueva. Sí. Una mente restaurada, que si ya estando defectuosa como está la nuestra ya es maravillosa, ¿cómo será, no? En ese abrir y cerrar de ojos, que físicamente cambiemos, ¿no? Fantástico. Ahora, yo, Samuel, a veces lo refiero, ¿no? O sea, cuando uno piensa en la tierra nueva, uno piensa, pues por ejemplo, viene a la mente, ¿no? Porque nos gusta la naturaleza. Y ves los prados verdes, ves las montañas suaves, o las montañas abruptas, ves los lagos, ves el mar, por ejemplo, aquí, ¿no? Te imaginas las aves libres, los animales que ya no son feroces, que están con el ser humano. Pero yo tengo que reconocer que cuando pienso en la tierra nueva, pienso sobre todo en la mente nueva. He visto tanto dolor, tanto sufrimiento, tantas ansiedades, depresiones, tantas psicosis, tantos problemas mentales,
Y he visto tanto sufrir a las personas a veces que sueña uno con eso. El día en que la mente esté plenamente restaurada. 100%. Las emociones, los sentimientos, las actitudes, el pensamiento, Sí. la espiritualidad, todos sanos, todo saludable. Pero mientras tanto tenemos esa oportunidad, ¿no? de fijarnos en el carácter de Cristo Y crecer. y seguir creciendo hasta ese momento, ¿no? Exactamente, o sea, es que la palabra de Dios te lleva a eso, a que tu mente, a través de la Biblia, a través de la oración, a través de la comunión con Dios, a través de la vida de iglesia, tú puedes crecer. De hecho, Dios nos llama a un crecimiento permanente, ¿no? Hay un texto muy bonito, ¿no? Cuando dice en Efesios, aferrándonos a la verdad en amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Realmente nosotros podemos soñar con el futuro, pero tenemos, gracias a Dios, un presente precioso vivido con Él. Qué bueno. Antonio, cuéntanos un fracaso que hayas tenido. ¿Te atreves? Sí. Bueno, un poco lo he comentado. He tenido, bueno, uno es... tengo para elegir, ¿eh? Pero quizás volviendo un poquito a la idea y pensando en mi papá, que mi papá fue muy, muy significativo, igual que mi mamá, fueron muy significativos, dos personas muy, muy importantes, como tantos papás, ¿no? Yo recuerdo, como era tan mal estudiante que antes te decía Samuel, en una ocasión especialmente me pusieron unas notas desastrosas. Yo tenía 14, 15 años y yo tenía que darle las notas a mi padre. Y mi padre se da el caso de que era un estudioso tremendo. Mi padre tenía un montón, una biblioteca de libros de construcción, pero algo, y los estudiaba. No los leía, los estudiaba. Yo lo recuerdo, bueno, además él trabajaba de encargado general, por la tarde en una oficina técnica de la misma empresa, hacía planos, diseños, dibujaba de una forma maravillosa, era una persona, yo no sé qué CI le saldría si le hubieran hecho un test de esa naturaleza, ¿no? El caso es que él era un estudioso. Él se traía a los chicos que querían aprender, se los llevaba a casa. Los sábados por la tarde teníamos chicos allí que les enseñaba gratuitamente. O sea, era un estudioso tremendo. Y yo, un patata estudiante, horroroso. Y en aquella ocasión yo le tenía que dar las notas especialmente mal. Es decir, ¿cómo lo hago? Y ya me daba tanta vergüenza. Me daba vergüenza. Yo llevaba mal lo de ser mal estudiante. Y entonces, digo, mira, como él a veces me llevaba hasta el metro en Barcelona, la estación de Fabra y Puig, y ahí él se iba a la oficina técnica y yo me iba para el instituto. Digo, mira, cojo, me voy, le doy las notas y me meto al metro, pero no era una pillería, era pura vergüenza que yo tenía. Y en ese momento, una sensación de fracaso tan horrible, tan tremendo. Cuando fui a darle las notas, él ya paró el coche, yo iba a salir, y cuando fui a darle las notas, no pude más. Y eché a llorar, pero como un niñito pequeño, a llorar con amargura. Y recuerdo a mi papá que me dijo, se puso a llorar él también, y me dijo, no te preocupes, hijo, no te preocupes, sigue intentando. Aquello, te lo digo ahora, aquello fue una cosa que me marcó mucho. Tuve siempre su apoyo y mi mamá igual también. A mi mamá la recuerdo a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, levantándose, preguntándome la lección, que no había estudiado, que estaba allí y ayudándome. En fin. Luego, a lo largo de los años, sobre todo, ha habido momentos de fracaso, por supuesto, ¿no? Pero, ¿sabes, Samuel? Ha habido un fracaso o unos fracasos que de alguna forma particular me han... Y es cuando no he sido capaz o no he podido ayudar a personas que he visto que han tomado decisiones o que cogen un camino, sea a nivel personal o a nivel familiar, y tú estás viendo que van hacia un abismo, que van hacia un desenlace malo, ¿no? Y a lo mejor las personas no han sido permeables o tú no has sido capaz de hacerles comprender. Entonces, esa sensación, muchas veces he tenido muchas satisfacciones, gracias a Dios, pero cuando he visto personas que van en una dirección que no es buena, me he sentido ahí un poco frustrado, ese fracaso. Hemos venido aquí también, uno de los motivos por los que hemos escogido este espacio, es porque por lo menos yo te identifico como una persona muy pacífica. Y tener estas horas aquí, que si seguimos hablando mucho más rato nos van a capturar,
Por eso no estamos en el Pacífico, en el Mediterráneo estamos, que es más tranquilo incluso que el Pacífico. ¿Dónde encuentras paz, Antonio? Ya, bueno, yo lo que estás diciendo, has dicho ahora, Samuel, de que yo una persona pacífica y tal, yo tenía, no creo que me hubiesen calificado precisamente así cuando era joven, antes de conocer el Evangelio. Quizás era hasta un poco peleón, ¿sí? No me gusta reconocerlo, pero sí. El Evangelio trae mucha paz. Jesús lo dice, ¿no? La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo. Y el Señor realmente es el príncipe de paz, ¿no? Que dice en Isaías. Y el Señor te va dando paz, te va dando paz. Aún así, a veces me sale algo muy diferente a la paz. Y no es muchas veces, creo, que no son muchas veces. Pero cuando mi actitud o mi respuesta, o mi reacción más bien, ¿no? Una situación dolorosa o que me quebranta o que encuentro injusta, lo que sea, ¿no? Cuando he respondido sin paz, me he lamentado siempre y me he arrepentido. Me arrepiento. Tengo algunos recuerdos y tal, y digo, Señor, ahí te fallé. Te fallé porque ahí no reproduje, aunque no reproduzco tu carácter, ni mucho menos, ¿no? Pero ahí realmente no es que no lo reprodujera, es que di un testimonio que no era nuestro, ¿no? Y a veces ha habido incluso alguna persona al lado que me ha dicho, no, oye, lo que has dicho tenías que decirlo porque es verdad y tal cual. Yo, no me siento feliz. Entonces, el Señor nos da paz, tenemos que ir creciendo en la paz y desde luego yo creo que hay algo muy bonito, yo por lo menos así lo he experimentado, en la oración de una forma. A veces uno está angustiado, está mal y tal, y le dice, Señor, justificados pues por la fe, tenemos paz. Y tú en Romanos 5:1 te lo dice, y te das cuenta que tú le puedes pedir paz, y en ese momento, en ese instante, Él es capaz de calmar todos esos neurotransmisores que tenemos ahí, darte la serotonina, darte bueno, todo lo que hace falta, la oxitocina, darte hasta la endorfina, o sea, pues dar todo lo que es necesario para que tu cerebro entre en un estado de mayor. Bueno. Tenemos una fuente ahí maravillosa. Antonio, última pregunta. Un mensaje que puedas enviar a quienes nos están escuchando, viendo. Pues yo quizás lo que diría es que, primero, que Dios nos ama muchísimo. Pero además de que nos ama, y nos ama muchísimo, es que nos conoce hasta lo más profundo de nuestro ser. Dios conoce cada dificultad, cada problema, cada situación, cada pensamiento. Conoce cada necesidad que tenemos a nivel personal y familiar. Y vale la pena que todos nosotros abramos nuestro corazón, abramos la puerta de nuestro corazón y le dejemos entrar, cambiar, mejorar, quitar cosas. A mí me gusta mucho la imagen de una casa que a veces está desordenada y que a veces, bueno, el Señor es capaz de poner en orden nuestra vida. El Señor es capaz de poner paz donde hay angustia, es capaz de poner inteligencia donde hay necedad, es capaz de orientarnos, corregirnos. Yo quizás diría pues, a las personas que nos escuchan que a través de su palabra, a través de la oración, que busquen al Señor y que le abran el corazón, que realmente Dios les conoce y quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y si le damos la oportunidad, Él va a hacer milagros en nuestra vida, en cada una de nuestras vidas. Qué bien. Que así sea. Pues esta es la oración que compartimos con todos los que nos han visto hasta aquí, en este precioso lugar y aprendiendo contigo, Antonio. Ojalá que sigamos todos, ¿verdad?, aprendiendo con el Señor y que, bueno, unos de otros también, siempre aprendemos unos de otros. Es maravilloso, sí. Aprender unos de otros, cuando escuchas, cuando ves, cuando hablas, ¿no? O sea, unos de otros aprendemos. Pero sobre todo que podamos aprender muchas cosas del Señor, porque Él dijo eso, aprended de mí, aprended de mí. Lo dijo solo una vez, solo lo dijo una vez. Pero qué bueno que aprendamos de Él, la humildad de la que habla ahí, tantas cosas que tiene que enseñarnos. Qué bueno. Antonio, gracias por este ratito. Gracias a ti, Samuel, y a todo el equipo.